Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. La verdad es que hay muchísimo entusiasmo por nuestra sesión de hoy porque tenemos sobre la mesa un documento que es verdaderamente fascinante. Muy revelador, sí. Se titula Aprender a valorarse y es una publicación de la Fundación para el Desarrollo de la Consciencia. Y a ver, la misión que tenemos hoy por delante no es menor. No estamos ante el típico manual de autoayuda que te ofrece 3 pasitos rápidos para ser feliz y sonreír frente al espejo. ¿Qué va? Para nada. Es un enfoque mucho más profundo. Exacto. Este texto plantea un cambio de paradigma total. Parte de la base de que el planeta Tierra es, literalmente, un colegio espiritual. Esa es la clave. Claro, el propósito de estar aquí matriculados, por así decirlo, no es acumular bienes materiales, ni tener el mejor coche, ni ganar competiciones sociales. El objetivo es aprender a transmutar la ignorancia en sabiduría. Y fíjate que es una premisa que de entrada cambia por completo la óptica con la que miramos los problemas del día a día. O sea, si la Tierra es una escuela, significa que cada conflicto, cada jefe insoportable o cada obstáculo financiero no es un castigo del universo. Ujú. Es simplemente un curso académico. Es decir, una asignatura diseñada específicamente para el desarrollo interior de cada persona. Ostras, es que eso le da la vuelta a todo. Y hay una idea en particular nada más empezar el texto que rompe por completo los esquemas tradicionales. Y creo que sirve como gancho perfecto para nuestra exploración de hoy. A ver, cuenta. Pues la cultura general siempre ha enseñado que pensar en uno mismo es de ser un egoísta de manual. ¿Verdad? Totalmente. Lo tenemos integradísimo. Pues este texto afirma, súper claro, que pensar en uno mismo no es egoísmo. Es pura sabiduría y autovaloración. De hecho, señala que el verdadero egoísmo es querer cambiar a los demás para sentirse bien uno mismo. Esa perspectiva da un vuelco tremendo a cómo entendemos cualquier relación. Ya te digo. Es un giro copernicano en la psicología humana, porque desmonta por completo la famosa excusa de «lo hago por tu bien». Buf, ¿cuántas veces hemos oído eso? Muchísimas. Y lo que hace el documento es poner la responsabilidad del bienestar exclusivamente en el propio tejado, no en el del otro. Bueno, y para desgranar cómo este documento redefine conceptos tan profundos como la autoestima, la sinceridad o la excelencia, cuento hoy con una compañía inmejorable para analizar cada detalle. Encantada de estar aquí para profundizar en esto. Para quien nos escucha, no hay que creerse nada a ciegas. Eso es fundamental. Aquí no estamos hablando de dogmas ni de religiones. La invitación es simplemente verificar en la propia vida si aplicar esta información trae paz o si por el contrario trae sufrimiento. Si trae paz, entonces es una verdad útil para quien la practica. Es un enfoque empírico al fin y al cabo. Vale, vamos a desglosar esto. El texto arranca estableciendo las reglas del juego, y lo hace contrastando las normas humanas con las leyes universales. Menciona que las normas humanas son derogables, como las reglas de tráfico o las leyes de un país, pero las universales son absolutamente inmutables. Lo fascinante aquí es cómo el documento estructura estas leyes universales. Habla de 7 leyes en total, pero se centra en 4 fundamentales que rigen la experiencia humana aquí en la Tierra. Forman lo que denomina el triángulo inferior, o incluso llega a llamarlo el triángulo del infierno. Espera, frena un momento. El triángulo del infierno. Suena un poco drástico, ¿no? Un poco. Explícame eso como si tuviera 5 años, porque la audiencia se va a asustar con ese término. Sí, a ver, el nombre impone, pero conceptualmente tiene mucho sentido dentro de la teoría del autor. Lo llama así porque es la parte más densa y ruda de la experiencia humana material. Imagina el patio del colegio cuando los niños están en el barro dándose empujones para aprender a relacionarse. Vale, me hago a la idea. Es la zona donde más golpes se lleva uno aprendiendo. Estas 4 leyes que operan en este barro son la naturaleza, la armonía, la correspondencia y la evolución. Y el punto clave, lo que de verdad importa, es el indicador de que se está violando una de estas leyes. ¿Y cuál es ese indicador? Pues según el texto, todo lo que trae sufrimiento, angustia, dolor o enfermedad es simplemente un indicador matemático de que se está yendo en contra de estas leyes universales. O sea, a ver si lo entiendo. Es como si el universo tuviera un panel de control gigante. Ajá. Y el sufrimiento fuera simplemente la luz roja parpadeando en el salpicadero del coche, avisando de que hay una avería en la forma en la que estamos viviendo. Exactamente, esa es la metáfora. Por ejemplo, la ley de la naturaleza dicta que todo ser vivo requiere unas condiciones propicias y un cuidado.
Si la violas, el efecto inmediato son malestares físicos o enfermedades. Claro, el cuerpo avisa. Eso es. Luego, la ley de armonía se basa en que todo lo que emites vuelve. Si vas por la vida generando conflictos, violas la ley, y el resultado es desconfianza, soledad y relaciones tóxicas. Tiene lógica. Luego está la ley de correspondencia, que establece que toda situación es un aprendizaje generado por uno mismo. Ir en su contra, quejándose de lo que a uno le toca vivir, trae bloqueos y una sensación de insatisfacción constante. El famoso ¿por qué a mí?, ¿no? Exacto. Y finalmente, la ley de evolución nos dice que solo los opuestos inducen el desarrollo de la consciencia. Resistirse a los cambios causa rebeldía y autodestrucción. En resumen, los errores son absolutamente necesarios para descubrir dónde está el límite de la ley. El problema real no es cometer el error, sino negarse a aprender de él. Madre mía, qué forma tan reveladora de quitarle el peso trágico a equivocarse. Nos pasamos la vida fustigándonos por cometer errores y resulta que son parte del temario. Son los apuntes de la asignatura. Total. Esto nos lleva directamente al propósito real de estar matriculados en esta escuela terrenal, que según el texto es desarrollar 3 virtudes internas específicas: felicidad, paz y amor. Y los porcentajes que utiliza el documento para definir estas virtudes son cuanto menos llamativos. Afirma que la felicidad es 0% sufrimiento y 100% autovaloración. Fíjate en eso. La paz es 0% reactividad y el amor, atención a esto, es 100% servicio, 0% resistencia y 0% miedo. Claro, y si conectamos esto con el panorama general, esas 3 virtudes internas no se quedan flotando en el aire. Tienen un impacto directo y medible en 4 ámbitos externos fundamentales: ¿Cuáles son? las relaciones, los recursos, la salud y la adaptación al medio. Y para que esa conexión entre lo interno y lo externo funcione, el texto divide la experiencia humana en 5 elementos claramente diferenciados. Vale, vamos con ellos. Primero, el propósito, que es aprender a ser feliz por uno mismo, sin depender de que haga sol, de que la pareja sonría o de que la cuenta bancaria esté llena. Segundo, el destino, que es precisamente aquello que venimos a aprender, casi siempre a través de las dificultades. Que en realidad son las asignaturas pendientes, ¿no? Los famosos problemas que no queremos enfrentar. Así es lo que nos cuesta. El tercer elemento es la misión, que es aquello que ya hemos comprendido en el pasado, lo que se da de maravilla y por tanto se enseña y se comparte disfrutando intensamente. El cuarto es la función y el quinto es la intención. Espera, perdona que te corte porque aquí la gente se puede perder un poco. ¿Qué diferencia hay en el día a día entre función y misión? Porque suena muy parecido. Es una distinción crucial en el texto. La función es la actividad que se hace para ganarse el sustento material. Tu curro, tu trabajo alimenticio. Vale, pagar las facturas. Exacto. El texto dice que requiere hacerse con alegría y excelencia, aunque no sea el trabajo de los sueños de uno. En cambio, la misión es la pasión, lo que uno haría gratis porque llena el alma. A veces coinciden, pero muchas veces no. Y está bien. Claro, el problema es amargarse en la función porque no es tu misión. Ese es el error común. Y luego mencionábamos el quinto elemento, la intención. Sí, que al leer el documento me pareció uno de los temas más delicados, porque lanza una advertencia muy severa sobre el peligro de interferir en el destino ajeno por culpa de nuestras famosas buenas intenciones. Es que la intención es lo que queremos para nosotros o para los demás, y aquí el ego juega muy malas pasadas. Totalmente. De hecho, el texto comparte un ejemplo que me parece memorable. Habla de unos padres que no quieren que su hijo se emancipe. ¿Un clásico? Un clásico de manual. Tienen miedo porque el chico no tiene un trabajo estable, la economía está fatal, y sufren por él. Desde el ego y disfrazado de amor, los padres dicen: yo quiero que te quedes en casa, te lo pagamos todo, no te vayas a pasar penurias. Y al final interfieren en la vida del hijo cortándole las alas. Pero el documento plantea que, desde la sabiduría y el amor reales, la respuesta sería muy diferente. ¿Qué le dirían? Le dirían algo como: confiamos en ti, respetamos profundamente tu decisión de irte. Lo más importante es que encuentres tu camino, te equivoques si hace falta, y sepas que aquí tienes la puerta siempre abierta por si necesitas volver. Fíjate qué cambio. Le permiten vivir su propio destino, su propio aprendizaje, sin meterle la mochila de la culpa o el miedo de los padres. Es un nivel de desapego que requiere una autovaloración tremenda.
El egoísmo inconsciente se disfraza muchísimas veces de amor protector. Queremos que los demás sean felices. Pero a nuestra manera. Exactamente, haciendo lo que nosotros consideramos que es correcto. Soltar ese control, dejar que el otro se dé el batacazo si es lo que le toca, por destino, es la prueba de fuego de la verdadera sabiduría, según el autor. Y aquí es donde se pone realmente interesante la cosa, porque esto enlaza con una redefinición radical de la autoestima. El texto señala que la cultura nos ha educado al revés. Sí, Nos ha hecho creer que poner nuestras necesidades primero es negativo. Pero pensar en uno mismo se llama autovaloración. La lógica que usa es aplastante. Uno no puede dar a los demás lo que no tiene en su propio depósito. imposible. Es imposible dar paz a tu familia si llegas del trabajo lleno de angustia, o dar amor incondicional si se está vacío y lleno de miedo a que te abandonen. Primero hay que llenarse uno mismo de sabiduría y recursos. Totalmente de acuerdo. Y aquí el documento introduce un giro de guión brillante, que rompe con muchas normas sociales. Plantea que la sinceridad no siempre es un valor. A ver. Aquí me pongo en el papel del abogado del diablo. Porque desde pequeños nos enseñan en el colegio y en casa que mentir está mal, que hay que decir siempre la verdad. ¿Me estás diciendo que este texto defiende la hipocresía simplemente para mantener la paz y no tener conflictos? No, en absoluto defiende la hipocresía. Lo que hace es diferenciar entre el respeto profundo y lo que llama una ignorancia honesta. Ignorancia honesta. Sí, nos han vendido la honestidad brutal como una virtud suprema. Pero el texto explica que si una supuesta sinceridad hace sentir mal al otro y no aporta ninguna solución, es en realidad una limitación del propio ego. Imagina que alguien llega a una boda súper ilusionado y un invitado le dice: «Te queda horrible ese vestido, te hace gordísima». Vaya tela. Y encima se excusa diciendo: «Oye, yo solo soy sincero». Esa persona no está aportando valor, está destruyendo la armonía basándose en su gusto personal. Ostras, es verdad. Es la típica sinceridad sin filtro que no construye nada en absoluto. El texto menciona la clásica anécdota, que es buenísima, de esa persona que va presumiendo por la vida diciendo: yo soy muy directo, al pan le digo pan y al vino vino. Sí. Pero, oye, no tengo amigos, y no sé por qué la gente me evita. Todos tenemos a un conocido así. Es un perfil muy común. Es una estampa cómica pero súper real. Ser respetuoso, aceptar al otro sin juzgar sus decisiones o su aspecto, tiene un valor infinitamente mayor para la convivencia que esa supuesta sinceridad de francotirador. Las normas sociales a menudo confunden el simple hecho de escupir un juicio personal con poseer un valor superior. Exacto. Ese contraste entre verdaderos valores y simples limitaciones sociales es una constante en todo el documento. Y se ve clarísimamente en otro ámbito que tenemos metido en vena en nuestra sociedad: la idea de competir. Ese es un temazo. Desde que nacemos nos enseñan a ser los mejores, a sacar mejores notas que el de al lado, pero el texto analiza el hecho de competir como una limitación tremenda, un enfrentamiento directo impulsado por el instinto de supervivencia y el ego. Claro, es una lucha constante. El competitivo pelea, se compara obsesivamente con los demás, sufre si no queda el primero y, en casos extremos, hasta hace trampas o derriba al rival con tal de ganar. Frente a esa angustia constante, el texto propone sustituir el ser competitivo por ser competente. Y la diferencia es abismal. Es un salto cualitativo. Ser competente es hacer lo mejor que uno puede, enfocándose exclusivamente en el propio desarrollo, sin mirar de reojo al carril de al lado. Me encantó la historia que relata el documento sobre un corredor africano en unos Juegos Olímpicos, porque ilustra esto a la perfección. Vamos a visualizar esto un momento. Final olímpica. Muchísima tensión. 80 corredores en la pista. Suena el pistoletazo de salida. ¿Y qué hace la mayoría? Pues salen disparados, inyectados en adrenalina, estresados por no quedarse atrás. Exacto. Pero este atleta africano no. Él no gastaba ni un ápice de energía en el estrés de la salida, ni miraba a los demás. Simplemente mantenía su propio ritmo. Un ritmo constante, calculado al milímetro en sus entrenamientos, sabiendo que matemáticamente mantener esa velocidad le permitiría batir el récord mundial. ¡Qué maravilla de enfoque! Estaba compitiendo contra los 80 tíos que tenía al lado sudando y empujando. Él simplemente corría su propia carrera contra sí mismo. Y evidentemente al final ganaba. Esa es la esencia pura de ser competente. Una concentración absoluta en dar la mejor versión, eliminando por completo el desgaste emocional de la comparación.
¡Qué liberación de energía! La verdad. Y claro, la gran pregunta que surge al leer esto es ¿cómo descubrimos ese potencial? Ese ritmo interno óptimo que todos tenemos. Para eso, el texto utiliza una metáfora visual muy chula, el mapa del tesoro. Ah, sí, el ejercicio de la silueta. Ese. Propone un ejercicio súper práctico. Imagina que dibujas una silueta humana grande en un papel. Todo lo que escribes por fuera de la silueta representa el mundo exterior. La economía, el tráfico, lo que hace tu pareja, las decisiones de tu jefe. Y todo lo que escribes por dentro son tus sentimientos, tus virtudes y tus limitaciones. Vale. La conclusión a la que llega el autor es demoledora. Si los resultados externos que estás obteniendo en tu vida son malos, no es culpa del gobierno ni del jefe. Es sencillamente porque se están utilizando las peores herramientas internas. Esto plantea un reto enorme. Ya lo creo. Ese ejercicio del mapa del tesoro te deja muy claro en el papel qué herramientas internas faltan. Pero claro, del papel a la vida real hay un trecho. ¿Cómo sacamos a la luz ese tesoro escondido y lo aplicamos? Por ejemplo, cuando estamos discutiendo con alguien. Y ahí es donde el texto entra de lleno en la comunicación. Divide el comportamiento humano en 3 niveles evolutivos. Sí, esto es clave para entender las relaciones. Primero, el comportamiento instintivo, que se basa en el yo deseo. Es puramente reactivo. Ataca o huye por miedo, dolor o placer. Segundo, el comportamiento aprendido, el de la personalidad, que se manifiesta en el yo creo. Ahí están todas nuestras normas culturales, los traumas, los prejuicios. Todo lo condicionado. Exacto. Y tercero, el santo grial, el comportamiento consciente, que se rige por el yo sé, donde reside la verdadera sabiduría y la paz inalterable. Y la aplicación práctica de estos niveles en cómo hablamos todos los días vale oro. El texto detalla cómo dar el salto de un lenguaje limitante, donde siempre buscamos un culpable fuera, a una comunicación armónica y responsable. El matiz es brutal. Ponme un ejemplo. Por ejemplo, en medio de una discusión, lo normal desde el victimismo es decir, ¿me haces sufrir mucho o me pones furioso cuando haces eso? Sí, cediendo el poder al otro. Exacto. El cambio armónico, desde el comportamiento consciente, sería decir, sufro con lo que haces o me pongo furioso cuando ocurre esto. Fíjate qué sutileza. Se le quita la culpa al otro y se asume la responsabilidad del propio sentimiento. Ya no es tú me enfadas y tienes el poder sobre mí, Claro. sino yo, con mis limitaciones actuales, elijo enfadarme ante esta situación externa. Esa toma de responsabilidad lo cambia todo en una relación. Cambia la dinámica por completo. Y hay que añadir un dato vital que aporta el documento sobre esto. El aspecto estrictamente verbal de lo que decimos es solo el 20% de la comunicación. ¿Solo el 20? Solo el 20%. El 80% restante está en la mirada, en la sonrisa, en si se tienen los brazos cruzados a la defensiva o una postura relajada, y sobre todo en el tono de voz. Una comunicación armónica no necesita ser sincera en el sentido hiriente que debatíamos antes. Necesita ser amorosa, respetuosa y dispuesta a sumar. Claro, cambiar el tono. Cambiar un resoplido y un siempre me toca a mí hacerlo todo por un con gusto te ayudo, altera la química interna del propio cuerpo y desarma la tensión del otro al instante. Entonces, si recapitulamos un poco, si juntamos esa autovaloración de la que hablábamos, la eliminación del espíritu competitivo tóxico y esta comunicación armónica de la que uno se hace responsable, ¿a dónde nos lleva todo esto? ¿Al objetivo final? Exacto. El destino final que traza el texto es la excelencia. Alcanzar la excelencia es, básicamente, lograr la maestría en esta escuela que es la Tierra, y se hace a través del amor. Y lo que más me gusta de la excelencia, tal como lo expone el documento, es que, aunque suene a concepto filosófico elevado, es algo súper tangible. Se aterriza en el día a día. Se nota al instante. Tú entras a una oficina y percibes el ambiente. Notas la sonrisa genuina del que te atiende, ves la limpieza impecable de un restaurante o incluso aprecias una iluminación en un pasillo que transmite paz. Es un aura. Nadie, absolutamente nadie, se resiste a los encantos de la excelencia. Exactamente.
Un ser humano excelente, según esta filosofía, no es un ser perfecto que nunca se equivoca. Menos mal. Es alguien que se ha deshecho de sus quejas, que deja de pelearse con la realidad y expresa únicamente sus valores internos, pase lo que pase fuera. Es una persona que en lugar de poner el foco en lo que falta, potencia lo mejor en sí mismo y por puro contagio provoca que los demás también saquen su mejor versión. Y para ilustrar esa magia, esa capacidad de contagio que crea la excelencia, el texto cuenta la historia de un jardinero, Sí, que me parece preciosa y súper gráfica. sí es una anécdota fantástica. Imagínate la escena. Un terrateniente, dueño de una casa enorme, se va de viaje, bastante tiempo. Al regresar, va a ver su jardín esperando encontrar un paraíso. Y se encuentra un absoluto desastre. Malas hierbas por todos lados, la tierra seca, un caos absoluto. Un panorama desolador. La reacción instintiva, de la de cualquier hijo de vecino, sería llamar al jardinero, montarle un broncón de campeonato, humillarle y despedirle. Sin embargo, en medio de todo ese desastre, el dueño observa dos pequeñas florecillas que han crecido hermosas, perfectas en una esquina. Decide actuar desde la excelencia y el comportamiento consciente. ¿Y qué hace? Llama al jardinero y en lugar de gritarle, le señala las dos flores. Lo felicita sinceramente por haber logrado algo tan bello en medio de esa tierra y le dice, mirándole a los ojos, que confía plenamente en que tiene el talento necesario para multiplicar ese valor por todo el terreno. 15 días después, el dueño regresa y el jardín está totalmente inundado de flores. Radiante. Es un ejemplo magistral de cómo el enfoque determina el resultado. El dueño eligió no mirar el problema desde la ira y la limitación. Decidió buscar la virtud naciente, por pequeña que fuera, y regarla con confianza. ¡Qué gran metáfora! Reconocer y alimentar las cualidades de los demás, en lugar de machacar sus defectos, genera un ecosistema donde la excelencia florece de forma natural. Si en posiciones de liderazgo, o en la familia, solo nos enfocamos en castigar el error, generamos miedo, resistencia y una autoestima por los suelos. Si por el contrario, iluminamos el acierto, creamos magia, literal. Es una lección tremenda sobre liderazgo, pero sobre todo sobre relaciones humanas básicas. La consigna parece ser jamás hablar mal de nadie por ningún motivo, sino esforzarse en expresar siempre lo mejor de todo el mundo. Bueno, a medida que nos acercamos al final de este profundo análisis, creo que es el momento perfecto para hacer una pequeña síntesis, aterrizar este mapa conceptual que hemos recorrido para que la audiencia se lleve las pepitas de oro bien claras. Por supuesto, si tuviéramos que destilar este inmenso documento, los pilares serían 3 o 4 muy claros. Venga, vamos con ellos. Primero, la verdadera autoestima es autovaloración profunda. No se puede dar lo que no se tiene. Segundo, el egoísmo no es cuidarse a uno mismo, sino exigir que el mundo y los demás cambien para que uno esté cómodo. Eso es fundamental. Tercero, el sufrimiento nunca es causado por los eventos del mundo externo, que en el fondo son neutros, sino que es el simple resultado de nuestra falta de aceptación y de chocar contra las leyes universales. El sufrimiento como indicador luminoso. Exacto. Y por último, para alcanzar esa excelencia, hay que entender una paradoja maravillosa. Necesitamos rodearnos irremediablemente de personas que aún no tienen maestría. Quienes nos gritan, nos critican, nos hacen la vida imposible en el trabajo o no nos aceptan, no son el enemigo a batir. ¿Qué son entonces? Son el verdadero gimnasio provisto por la Escuela de la Tierra para desarrollar nuestra propia paz invulnerable. Sin esa resistencia, sería absolutamente imposible entrenar la paciencia y el amor incondicional. Qué gran resumen, de verdad. Deja las cosas clarísimas. Y para despedir esta inversión profunda, vamos a dejar en el aire una última reflexión, llevando todo este material un pasito más allá de la teoría, para quien nos escucha. Es para pensarlo. A ver qué planteas. La próxima vez que alguien vaya conduciendo y un coche se cruce de forma superagresiva, o surja una situación en el curro que parezca completamente injusta y desesperante, cabe hacerse una pregunta antes de explotar. ¿Qué pasaría si en lugar de reaccionar desde el instinto animal, pegando un grito o tocando el claxon, si observara ese preciso instante como una tutoría privada? Una tutoría diseñada a medida por el universo, en ese milisegundo, exclusivamente para entrenar la propia imperturbabilidad. Es un cambio de perspectiva brutal. Queda ahí la invitación.
Vamos a intentar dejar de gastar tanta energía queriendo cambiar un mundo externo que no controlamos y empezar a explorar y compartir el inmenso tesoro que espera, completamente intacto, en nuestro mundo interior. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje analítico. Ha sido un verdadero placer. Hasta la próxima.